Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra sesión de Escuela para Padres de Brain Focus. Me presento, si alguien no me conoce, yo soy Denise Sevi y soy la directora de Brain Focus. Nos encanta tenerlos hoy aquí. Y les quiero presentar a la psicóloga Doris Hurtado, que va a dar esta sesión. Doris, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Pues les cuento un poquito de Doris. Ella es doctora en psicología Gestalt y también es coach ontológico, da sesiones también de escuelas para padres, en escuelas, en empresas también. Da también un diplomado de orientación a parejas y tiene muchísimos años de experiencia, 20 años trabajando en todo lo que es psicología de Gestalt, individual, de pareja y grupal. Y ha tenido mucho éxito aquí con nosotros porque trabaja muchos temas que nos interesan mucho desde lo cultural, lo familiar, lo social. Y justo, Doris, corrígeme, pero yo he visto que este tema de la crianza y la culpa, sobre todo la parte de la culpa, tiene mucha trasfondo cultural y social, ¿no? Aquí tenemos Totalmente. muchas mamás, muchos papás también están con nosotros, pero lo que nos platican es que si eres mamá que se queda en casa, entonces tienes culpa porque no estás trabajando y no estás aportando. Si te vas a trabajar, tienes culpa porque entonces no estás atendiendo a tu familia. Si lo regañas, tienes culpa porque eres demasiado estricta y no se debe de regañar y los vas a traumar. Y si no los regañas, entonces también tienes culpa porque pues tu mamá te dice que no, los educas y eres una libertina y van a ser criminales cuando sean grandes por tu culpa. Entonces, bueno, creo que eres la persona más adecuada para hablarnos de este tema de cómo lograr una crianza sin culpa. Muchas gracias, Denise. Fíjate que quise quitar la presentación a propósito porque, bueno, me encantaría que todos los que están aquí reunidos, bueno, quienes les sea posible, encendieran sus cámaras. ¿Por qué? Porque aunque es un evento virtual, me parece que cuando conectamos como seres humanos con temas que a todos nos interesa conocer, descubrir, aportar y trascender, pues no importa si es virtual o es presencial, la energía se siente. Entonces yo los invito a que salgan de sus cuevas, a que pongan esa cara preciosa de los actores que vamos a hacer esta tarde de compartir experiencias, tips, reflexiones. Y efectivamente, como tú bien decías, Denise, yo coincido que la culpa tiene mucho que ver con seguir sosteniendo discursos culturales, sociales, familiares, pero me atrevería también a decir que la culpa radica en la falta de conciencia. Porque a veces sin darnos cuenta, pues cargamos culpa. O sea, ya estamos acostumbrados a sentir culpa. Y esto que tú decías, pues si me quedo en mi casa, siento culpa. Si no me quedo en mi casa, siento culpa. Es algo que los psicólogos, sobre todo Gregory Bateson, uno de los pioneros en teorías del comportamiento, definía como teoría de doble vínculo. Y esto es bien interesante porque fíjense, sin darnos cuenta somos nuestros propios jueces y verdugos. Es decir, la teoría de doble vínculo dice, si lo haces, te castigo. Si no lo haces, te castigo. Entonces, si trasladamos esta teoría de doble vínculo a la culpa como padres, es, si lo haces, eres mal padre o madre. Si no lo haces, también eres mal padre o mala madre, ¿no? Entonces dices, ¿y dónde tengo oportunidad de ser un buen padre, una buena madre, ¿no? Bueno, pues empezando por poner atención a lo que nos decimos, a cómo nos tratamos, para darnos cuenta cuando sin necesidad cargamos culpas viejas. ¿Cómo ven? ¿Entramos al tema? ¿Sí? Bueno, pues bienvenidas. Denise, muchas gracias. Sabes que
Soy una apasionada de colaborar con Brain Focus, saco mi alma de niño. Me encanta todo lo que hacen en tu escuelita. Y pues bienvenidos a todos ustedes. Voy a compartir ahora sí la presentación. Bien, pues, ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí ya nos vemos, ¿verdad? Bien. Voy a empezar por, bueno, compartirles lo que vamos. A ver, creo que ya estoy aquí teniendo un temita. Dame nada más un segundo. A ver, creo que ahí ya podemos. Ok, bueno, vamos a empezar a explorar cómo surge el sentimiento de culpa, las consecuencias de la crianza con culpa. Les voy a compartir algunas técnicas y van a tener la oportunidad de vivenciar por ahí algunas de ellas y algunas prácticas para educar desde el amor y la libertad, que digamos son los extremos opuestos de lo que es la culpa. Entonces, voy a empezar por compartir una definición que a mí me parece muy simple de lo que podría ser la culpa. Y a mí me gusta decir, primero, que la culpa es una emoción. Segundo, que es hija del miedo. Tercero, que se alimenta de la creencia de sentirnos indignos o inadecuados por no haber cumplido con mención honorífica lo que creíamos que se esperaba de nosotros. Y finalmente, bueno, pues la culpa merece un castigo, porque si yo no hago lo que se espera de mí, pues va a haber una consecuencia. Y la consecuencia en muchas ocasiones es un discurso que nos compramos de voy a afectar a mis hijos, van a estar mal por mi culpa, no van a ser hombres y mujeres de bien, y todas esas cosas que nos cargamos como un castigo autoimpuesto. Entonces, fíjense bien, ya nada más teniendo aquí este panorama, yo quisiera preguntarles, ¿cómo creen ustedes que debería de ser un buen papá o una buena mamá? Porque todos tenemos una imagen, ¿no? O sea, a ver, quiero ser buen papá, quiero ser buena mamá. ¿Qué es para ti ser buen papá o una buena mamá? Adelante, me encantaría escucharlos. Saber poner límites. Saber poner límites, ¿cómo te llamas? Carmen. Carmen, muchas Carmen. gracias. ¿Quién más? Pues yo creo que fomentar buenos valores en nuestros hijos y hábitos. Súper, Ari. Muchas gracias. ¿Quién más? Yo, Adelante, Jerry. ver felices a mis hijos. Ver felices a tus hijos. ¡Wow! ¡Qué bonita definición! Muchas gracias. ¿Quién más? Tenemos a Patricia, una mamá que está presente para escuchar las necesidades de sus hijos. Increíble. Bueno, pues creo que ya prácticamente están dando aquí ustedes el webinar. Todo esto es muy importante porque si se fijan, hablamos de felicidad, pero hablamos de disciplina, de poner límites, pero también hablamos de compartir valores. Entonces, estamos como tomando muchos ingredientes donde vemos a nuestros hijos como personas individuales, pero que además forman parte de una sociedad. Entonces, lo que es la disciplina, el amor, la felicidad, los valores, bueno, pues son como que bases que a lo largo del tiempo van construyendo, pues que nos sintamos orgullosos, felices de haber hecho pues, lo que se esperaba supuestamente de nosotros, ¿no? Ser buenos padres, guías. Entonces, fíjense bien,
En ese sentido, yo les quiero compartir que en muchas ocasiones ser una supermamá o ser un superpapá parece una misión imposible. Y a veces toda la alegría y la super experiencia que podría eh, ser papá, ser mamá, se vuelve una carga pesada por todas las expectativas que compramos, que creemos que se esperan de nosotros o las que nos autoimponemos. Y esto es muy importante porque a veces no somos conscientes de la narrativa y de las metas a veces sobrehumanas que nos ponemos. Entonces, fíjense bien, a veces sin darnos cuenta, los papás y las mamás hacemos culpa. ¿Cómo? Exigiéndonos más allá de lo humanamente posible, alimentando el ideal de tengo que ser perfecto, sin darnos cuenta que la perfección es lo que puedes hacer a cada momento. Porque yo me atrevo a suponer que todo papá y toda mamá que tiene la intención de ser una buena guía, una buena influencia para sus hijos, hace lo mejor que puede, aun cuando en el momento las cosas no salgan como ellos esperaban, ¿sí? Entonces, esta parte de poner el cero errores y ser perfecto a veces se vuelve un estándar muy, muy alto. De la mano, cada vez que sin darnos cuenta alimentamos el miedo a equivocarnos, pues los mensajes que damos son desde el miedo. Y a veces tenemos explosiones de ira, de enojo, de impaciencia, porque sin darnos cuenta lo que queremos es evitar un error, ¿sí? Pero además, aparte de que explotamos por tanta presión que a veces nos metemos, bueno, pues acabamos sintiéndonos culpables y transmitiendo miedo. Otra de las cosas que a veces hacen que los papás y las mamás sientan culpa es que en ocasiones se quedan clavados en una experiencia donde perciben que se equivocaron y a lo mejor ya pasaron 5 años, 10 años, una semana, pero siguen cargando el error, o sea, como si estuviera presente, ¿no? Entonces, se vale ser compasivos y se vale entender que cada momento y cada experiencia y que cada evento con los hijos es una nueva oportunidad, o sea, no hay necesidad de seguir cargando los errores del pasado. En otras ocasiones, es muy probable que sin darnos cuenta, seguimos atados al cordón umbilical. Y entonces vamos repitiendo, yo digo, sin masticar, sin digerir, sin asimilar y atragantándonos, eh, que yo debo ser como mi abuelita, o como mi mamá, o como mi familia. O de la misma manera, de no ser como mi mamá, como mi abuelita y como la familia, ¿no? En cualquiera de los dos casos, estamos cargando una imagen que queremos repetir o evitar repetir. Y ahí, bueno, pues energéticamente, pues vamos atados al cordón umbilical del pasado. En otras ocasiones, los papás y las mamás hacen culpa cuando ignoran sus necesidades, porque a veces está el mito de que el sacrificio o sea, mientras más te sacrificas y mientras más sacrificas tus necesidades, mejor padre o mejor madre eres. Y eso es una gran mentira, porque padre, madre, hijos tienen la misma importancia y cada uno tiene necesidades diferentes. Y no se trata de ellos o yo. Se trata de equilibrar, de compartir, identificar necesidades y atender. Pero ojo, una mamá o un papá cansado, abrumado, que no se da tiempo, es un papá estresado. Y alguien estresado o alguien con falta de amor propio y de autocuidado, yo me pregunto qué es lo que tiene para dar. Entonces, el papá y la mamá también es importante, es muy importante. Eh, no hay uno, más bien, no hay dos si el uno no está bien. Y el uno siempre deben de ser papá y mamá. Ahora, otra forma de hacer culpa es cuando sin darnos cuenta huimos del presente.
Huimos del presente recordando todos los errores que cometimos en el pasado o preocupándonos y temiéndonos que vayamos a repetir en el futuro, Y en psicología se dice que cuando nos olvidamos de estar en el momento presente, pues nos movemos entre la angustia del pasado y la ansiedad del futuro. En cualquiera de los dos casos detonamos el estrés. Entonces, la mejor forma de evitar culpa es aprendiendo a habitar el momento presente. Ahora fíjense bien. ¿Ustedes saben de dónde surge la culpa? ¿A alguien se le ocurre de dónde puede venir la culpa? Bueno, yo pienso que de las falsas expectativas o, bueno, de las expectativas que nos imponemos. Perfecto. De las expectativas que nos imponen los demás y que nosotros compramos o de las expectativas que nos imponemos nosotros mismos. Y yo lo resumiría en dos grandes rubros. Idealizar a los padres, es decir, ponerlos en un pedestal y esto es muy importante. Porque fíjense bien, idealizar a los padres no tiene nada que ver con reconocer, agradecer lo que nos dieron, tomar todo lo bueno. No, eso es muy bonito, ¿sí? Incluso eso nos ayuda, eso nos nutre. Pero cuando ponemos a los padres en un altar inalcanzable, sentimos culpa porque creemos que tenemos que lograr estándares muy altos. Ujú. Y creo que más, por mejores padres que hayamos tenido, no debemos dejar de lado de reconocer que nuestros padres fueron seres humanos, que aun cuando hayan sido lo mejor, hubo momentos donde a lo mejor se tronaban los dedos, se mordían las uñas, llegaron a tener miedo, quizás no lo llegamos a ver nosotros, pero nuestros padres fueron seres humanos. Entonces a veces cuando los ponemos en un altar como dioses, pues sentimos que muchas de las cosas que nosotros hacemos no están a la altura. De manera contraria, fíjense bien, cuando nosotros ponemos a los padres eh, con esas expectativas de mis padres deberían de haber sido perfectos y dándonos cuenta o sin darnos cuenta, eh, al día de hoy recriminamos o reprochamos que si me hubieran dado, si me hubieran dicho, si hubieran hecho, yo sería diferente. Es decir, cuando vamos cargando como esas deudas que creemos que nos deben, también empezamos a sentir culpa sin darnos cuenta. Entonces, es importante valorar, pero en la justa medida, para evitar caer en espejismo. Los espejismos son justamente lo que nos provocan la culpa. Y el otro factor que detona que surja la culpa es cargar esos recuerdos de promesas no cumplidas. Es decir, cuando, por ejemplo, yo era niña y a lo mejor mi papá me prometió ir al festival de la escuela y no llegó, o pasar la Navidad conmigo, o llevarme de vacaciones a tal lugar si yo hacía esto, si yo pasaba el examen, si yo me portaba bien, y no me lo cumplió. Fíjense que son mecanismos que obviamente los papás no hacen esto con esa intención, ¿no? Pero como niños nos quedamos con la sensación de que si hubiéramos hecho las cosas mejor o si las hubiéramos hecho diferentes, entonces hubiéramos sido suficientemente merecedores de que nos cumplieran la promesa. Esto lo comparto aquí porque, bueno, somos responsables y ya después les voy a compartir después una técnica para borrar esas cosas si alguno de nosotros las trae todavía, pero como padres es importante darnos cuenta lo importante que es cumplir las promesas que hagamos. Entonces, si no estamos seguros que vamos a poder cumplir, mejor quedémonos callados. Mejor posterguemos la respuesta. Se vale decir, mira, no estoy seguro si voy a poder ir a tu evento, no estoy seguro si voy a poder cumplir esto, te prometo que lo voy a reflexionar y después te respondo.
Y bueno, después efectivamente le respondes, ¿verdad? Porque es preferible un sí o un no consciente que una promesa que a lo mejor de adultos vas a seguir creyendo que te faltó algo para merecer que te cumpliera. Entonces, de estos dos rubros, bueno, pues aquí vienen otras formas. A ver, voy a quitar esto, donde alimentamos culpa y en la mayoría de los casos sin darnos cuenta. ¿Cuándo? Cuando nos estamos comparando con imágenes o estereotipos de perfección. El político, la empresaria, el modelo, el protagonista de tal serie de Netflix, HBO, la hermana, la prima, la vecina, la cuñada. O sea, cuando nos estamos comparando con estereotipos o con imágenes de perfección, en automático nos sentimos menos y eso genera culpa. Cuando nuestra atención la centramos en nuestro actuar pasado o en el ideal de lo que queremos, esperamos de nuestros hijos a futuro. Cuando no paramos ese diálogo interno que nos ataca muchas veces entre lo que yo quisiera hacer como padre o como madre y lo que se supone que debería de hacer. Eso nos genera muchísimo desgaste, muchísimo estrés y por lo tanto culpa. Cuando no presto atención a ese mismo ruido mental que me hace criticar lo que hago, juzgar lo que hago, evaluar lo que hago o lo que hace mi pareja o lo que hacen mis hijos o lo que hacen otras personas. Y cuando la crítica y el juicio está en modo avión, ahorita les voy a platicar lo que sucede. Ojo, el grado de culpabilidad es directamente proporcional al ruido mental que no escuchas. Entonces, fíjense bien, el juzgar y el criticar, quiero que observen cómo están las manos y cómo están los dedos. Y seguramente más de alguno de los que están aquí conectados han escuchado que cuando yo señalo a uno, hay 3 dedos que me están señalando a mí. Entonces, fíjense bien, esto es muy importante porque voy a dejar de compartir aquí para que me vean. Si yo estoy acostumbrada a criticar, pero ya como un hábito, es que lo pudo haber hecho mejor, es que le faltó, es que nunca cumple, es que debería de hacerlo de otra manera. Lo que sucede es que sin darme cuenta, yo me voy a estar volviendo más exigente conmigo. ¿Por qué? Porque cuando critico es para señalar algo que no estuvo perfecto. Y entonces lo que hace la mente inconsciente es que no distingue si es el otro o soy yo. Entonces, ese dicho de con la vara que mides serás medido, sí, no es porque una deidad te venga a juzgar, no, es porque tu inconsciente te la va a revertir. Entonces, más nos vale aprender a minimizar, a disipar el hábito de criticar y de juzgar, porque eso nos permite ser más compasivos. Y al ser más compasivos, nos permite desarrollar más ecuanimidad, más serenidad interior, más equilibrio y más objetividad para no atacarnos y no exigirnos una perfección pues, que muchas veces es idílica. Voy a volver a compartir y ahorita voy a hacer una pausa, pero quiero cerrar con este punto, con esta pregunta. ¿A quién de los que está aquí presentes le preocupa que sus equivocaciones afecten a sus hijos? Casi todos levantan la mano, ¿no? Casi todos. Y digo casi todos porque de repente alguien dice, no, pues yo no creo en eso, ¿no? Pero a veces hasta sentimos culpa de, si no levanto la mano me voy a sentir mala madre, ¿no? Tengo que decir que siento culpa, ¿no? De equivocarme. Y miren, esto es muy importante, porque a veces somos borregos de la culpa sin darnos cuenta. Lo que dice una mamá, ahí va todo el corito, ¿no? Y a veces ni lo pensamos
A veces no lo digerimos, pero está el, me voy a ver mal. No, van a decir que soy mala madre o mal padre, ¿no? Yo levanto la mano. Y a veces lo que nos hace falta es hacer una pausa y hacer un poquito de conciencia. Y las preguntas a uno mismo son técnicas muy poderosas para dejar de repetir, para poder tomar un nivel de conciencia diferente, más actual, y a lo mejor encontrar mejores respuestas de resolver eso que a veces nos genera culpa. Fíjense bien, voy a compartir una pregunta. ¿Qué sería equivocarte como padre o como madre? O sea, por ejemplo, ¿qué podrías hacer? ¿Qué error podrías cometer como padre o como madre para que ese error afecte la vida de tus hijos? Es decir, que por ese error que tú cometes como padre o como madre, por tu culpa, tu hijo, pues ya, está mal. A ver, me encantaría escucharlos. Aquí tenemos a Idalit que dice ser incoherente con lo que les queremos enseñar versus lo que hacemos. Ok, a Sí, ver. yo creo que en cosas cotidianas que vivimos, pues muchas veces entra la contradicción en nuestro día a día, que cómo nos comportamos al exterior y la imagen que queremos dar a ellos, ¿no? Incluso a veces el hecho de que el hecho de que incluso vas manejando y el conductor de al lado pues cambia tu aspecto, te genera enojo, te genera una ira, a lo mejor no una reacción de hablar con groserías o algo así, pero sí te cambia tu estado de ánimo y eso muchas veces, pues desde empezar a decirles a los hijos, no permitas que alguien pues cambie tu estado de ánimo, pero pues simplemente en cosas cotidianas o normales, hasta vas conduciendo hacia la escuela y de repente pues o alguien se te mete o algo así y ya cambió tu estado de ánimo y eso los niños pues lo perciben, ¿no? Entonces es cuando actuamos de manera incoherente a lo que el mensaje que nosotros les damos, ¿no? Totalmente. Y bueno, por aquí estaban hablando de ser demasiado permisivos, no poner límites y varias cuestiones. Pero fíjense bien, a veces yo les voy a preguntar algo y voy a dejar de lado la presentación porque se me acaba de ocurrir algo que creo que va a mover ahorita aquí algo en el grupo. Honestamente, ¿cómo se sienten de sentir la responsabilidad de guiar adecuadamente a sus hijos? Honestamente, a veces no sienten una carga muy pesada. Es que esto es Demasiado. bien, sí, es que esto es bien importante porque miren, a veces nos la pasamos dando consejos y tips y ser buenos padres y sin darnos cuenta vamos reforzando la obligación de tener que ser buenos padres. Yo quisiera preguntarles algo con este ejemplo que nos puso Ari. Somos seres humanos. Y aun cuando tengamos la intención de desarrollar nuestras máximas virtudes, ser mejores personas, crecer, hay momentos donde yo puedo decir que ser amable, tener control de mis emociones es el deber ser, pero de repente le grito al de al lado cuando voy conduciendo y después siento la culpa y me vieron mis hijos y qué van a decir y voy más estresada, ¿no? Fíjense bien, ¿qué pasaría si empezáramos a transformar el mandato de, pues ya soy padre o ya soy madre, y tengo que ser un ejemplo para mis hijos, y tengo que hacerlo todo bien, porque si no los voy a afectar? Yo empezara por darme cuenta o explorar la posibilidad que mis hijos son un regalo para poder empezar a ser más consciente de lo que hago, de cómo lo hago y aprender de la mano con ellos. A esto me refiero. Ok, si yo sé que soy intolerante, que tiendo a estresarme, pero quiero que mis hijos vean una versión diferente,
pues entonces a lo mejor ese hijo, esa hija es el que me inspira para que yo empiece a desarrollar la tolerancia o la paciencia, porque me reconozco que no soy una experta, pero puedo aprender de la mano. Y cuando empezamos a cambiar ese mindset, entonces dejamos de ver como el no me puedo equivocar, tengo que sacar 10 en el examen de ser papá a estoy aprendiendo, estoy practicando, estoy haciendo mi tarea en cada situación, en cada momento y cuando me equivoco, primero, ¿sí? Me limpio de la culpa, doy la cara y vuelvo a practicar para hacerlo mejor. Y si me vuelvo a equivocar otro día, practico la compasión conmigo misma, reflexiono, de manera creativa empiezo a plantear cómo puedo hacerle para ser más paciente, más tolerante, más amigable, más congruente y sigo practicando. Y si me vuelvo a equivocar, bueno, pues otra vez practico la autocompasión, reflexiono, redirijo y sigo adelante. Entonces, a veces cuando yo les digo, tenemos el estándar muy alto, es como si ser papá o ser mamá, tienes que sacar 10, no te puedes equivocar en nada, y a veces es tanta la tensión que se nos olvida también disfrutar el rol. Entonces, fíjense bien, creer que nuestros errores van a afectar radicalmente a nuestros hijos, puede ser que la pasen mal. Puede ser que haya momentos incómodos, pero yo preguntaría esto. ¿Ustedes conocen el caso de algún papá o de alguna mamá que no haya tenido 10 y nota y sus hijos hayan salido, sean personas sobresalientes? Yo conozco varios casos, incluso casos de niños sobresalientes que han cambiado el mundo y que no conocieron a sus padres biológicos. De la misma manera, también conozco papás y mamás, perdón, niños que tuvieron papás y mamás de 10 y nota y realmente pues no son personas felices. ¿Qué quiero decir con esto? Que ser papá y ser mamá efectivamente es una guía, es una responsabilidad, pero también es un trabajo en equipo. Y esto es importante considerar que por más buen papá y buena mamá que tú seas, va a llegar un momento donde, por más que quieras, vas a ser incapaz de controlar lo que tus hijos piensen, lo que tus hijos sientan y lo que tus hijos hagan. Entonces, este trabajo en equipo de estar presente, de tratar de practicar la congruencia, de compartir esos espacios de comunicación, de valores familiares, de círculo con personas que compartan ese tipo de valores, son como la aventura que tú como papá y mamá puedes ayudar a desarrollar y ser partícipe activamente con ellos para que esas acciones vayan construyendo algo para que en el futuro, cuando tú descubras que por más que hagas no puedes controlar lo que tus hijos piensen, sientan y hagan, ellos tengan muchas experiencias compartidas contigo, donde pueden tener ciertas bases para poder elegir qué es lo que mejor funciona en ellos. Entonces, el ser papá, el ser buena mamá, me gusta verlo como una aventura que se va construyendo a través de la participación desde el amor, la libertad y la conciencia entre papás e hijos a lo largo del tiempo. Y esto es una manera de minimizar la culpa. ¿Por qué? Porque fíjense bien, ¿cuál creen ustedes que es la emoción opuesta a la culpa? Una emoción opuesta a la culpa. A ver, venga.
Puede ser la emoción. Felicidad, gratitud, emoción. Exacto. Entonces, fíjense bien, si tú sientes culpa, ¿sientes alegría? Si tú estás siendo feliz, ¿sientes culpa? Si tú te sientes agradecido, ¿sientes culpa? Entonces, fíjense bien, provocar ese tipo de espacios en convivencia, en familia, donde se practican los valores, donde se promueven espacios de alegría, de felicidad, de construcción, de aventura, promueve felicidad, gratitud, alegría, juego. Y la alegría, el juego, la felicidad, la emoción linda, no puede expresarse al mismo tiempo que la culpa. Entonces, o expresas una o expresas la otra. Entonces, la mejor forma de evitar la culpa o de minimizarla no es luchando contra ella, sino fomentando todo lo que no permite que la culpa se haga presente. Entonces, fíjate, en ese sentido, cambia la propuesta. En lugar de sentirte obligado a tener que ser un buen padre y una buena madre excelente, que no se equivoque, ¿qué pasa si empezamos a fomentar espacios, diálogos, conductas donde promovamos todas esas emociones que, que no le dan entrada a la culpa? O sea, la culpa ve la alegría y huye, eso es repelente. Entonces, eso quizás es una manera de empezar a concientizar desde dónde se puede jugar a la aventura de ser padre y madre. Creo que tienes ahí algunos comentarios, Denise. Sí, tenemos varias participaciones. Bueno, desde la de arriba de que se siente un gran peso y miedo a fallar. Y aquí tenemos una propuesta linda de Idalit que te pregunta. Dice, yo le digo siempre al final del día a su hijo algo como, hoy pude haber actuado mejor en tal cosa. Y ella también reconoce lo que no estuvo tan bien y siento que me ve como alguien normal que también puede regarla, pero que no sabe si es una buena idea esa actividad que hace con su hija. Oye, Dali, muchísimas gracias por compartir eso. Les digo que ustedes ya parece que traen aquí la presentación armada en diferentes etapas. Eso que acaba de compartir Idalit es maravilloso. ¿Por qué? Porque fíjense, muchas veces, y eso los invito a que lo practiquen, o sea, a que lo observen y lo descubran por ustedes mismos, lo corroboren. A veces los niños, hijos de padres muy responsables, demasiado perfeccionistas, ajá, que se esfuerzan demasiado en ese perfeccionismo, sin darse cuenta transmiten estrés a sus hijos. Y los niños empiezan a desarrollar ese estrés, esa tensión, a equivocarse, porque no quieren decepcionar a sus papás. Entonces, fíjense bien, una de las técnicas que se aplican desde la psicoterapia en relaciones padres e hijos es que los niños, los jóvenes, los adolescentes, vean a sus padres como seres humanos. ¿Por qué? Porque si los hijos ven que su papá o su mamá se equivocó, que algo no le salió bien a la primera, pero que sabe reconocerlo, que sabe redireccionar y que se anima a seguir intentando, eso va cultivando en sus hijos fortalezas importantísimas como la resiliencia, como la perseverancia, como la voluntad, y esas son virtudes que verdaderamente abren cualquier puerta en un futuro. Entonces, sí, Dalit, desde mi punto de vista, me parece que el poder tener esos diálogos con tus hijos es lo que te permite ser percibida como una persona de carne y hueso. Por lo tanto, esa es una aspiración que los hijos pueden alcanzar sin estresarse. Oye, imagínense, voy a inventar un discurso, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión mi mamá se puso triste o lloró y yo le pregunté que qué tenía y me dijo que se había esforzado mucho y que no lo había logrado. Y la vi que lloró y yo me preocupé, pero ella me dijo que llorar no era malo,
que llorar era una emoción y que se vale llorar y que no es para siempre. Y después vi que mi mamá se levantó y se puso las pilas y platicó con mi papá y lo hizo, y un año después lo logró y se sintió muy feliz. Esas son las historias que empiezan a cambiar los discursos y las imágenes de las generaciones anteriores. Y no porque sean malas, ¿no? Pero es que fíjense, todas las familias tenemos recuerdos e historias muy agradables y otras no tanto. Pero curiosamente no sé por qué a veces nos encargamos como de recordar las que no nos gustaron, cuando este tipo de historias, o sea, donde los papás se muestran como seres humanos de carne y hueso, que a veces no tienen respuesta para todo, pero que lo intentan porque lo sienten, porque quieren, es el legado y el testimonio de amor más grande que le puedes dar a tu hijo, a tu hija. Y eso puede convertirse en una aspiración, pero en una aspiración desde el amor y desde la libertad, no desde el estrés de tengo que hacerlo igual o mejor. ¿Qué opinan? Se pone interesante, ¿no? Bueno, voy a seguir compartiendo la presentación o hay por ahí alguna pregunta. Sí, seguimos. Bueno, entonces fíjense bien, este tema es súper interesante porque es como uno de los reforzaculpas. Yo me imagino que la mayoría de los que están aquí en alguna ocasión ha premiado a sus hijos y quizás en alguna ocasión ha tenido que castigarlos o poner algunos límites con los que no se siente muy cómodo, ¿no? Entonces, eh, fíjense bien, tanto los premios como los castigos son muy diferentes a lo que se llama poner límites. Límites son un acto de amor. ¿Por qué? Porque obviamente los hijos, al igual que nosotros los adultos y los papás, podemos tener muchos deseos. Ujú. Sin embargo, no todo lo que deseamos es posible o es benéfico hacerlo, conseguirlo. Ujú. Entonces, cuando se dice que los límites son un acto de amor, es porque en muchas ocasiones tenemos, más bien al poner límites, obviamente se va a ver sacrificado algún deseo que tiene tu hijo o tu hija. Y a lo mejor va a ser berrinche, y a lo mejor se va a molestar, y a lo mejor va a decir que te odia, y a lo mejor va a decir que eres mala mamá o mal papá, que ya no te quiere. Y a lo mejor te va a comparar con el papá de su amigo, su amiguita, que ellos sí lo entienden, ellos sí le permiten, ellos sí lo hacen, ¿no? Entonces, fíjense bien, a veces, obviamente, pues no es grato ver cuando los hijos ponen mala cara, ¿verdad? Nos gusta verlos felices y contentos, pero ahí es justamente donde está el amor. Hay momentos donde por más conciencia que tengan tus hijos y por más inteligentes que sean, y sin negarles su derecho como seres humanos de elegir, hay condiciones donde no alcanzan a ver ciertas consecuencias que tú como adulto, como adulta, eres capaz de ver. Entonces, ahí es justamente donde el amor se pone como primer plano, ¿no? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Caerle bien a tu hijo en ese momento? ¿O poner un límite que lo va a cuidar o lo va a proteger, aunque no sea su superhéroe en ese momento? A eso nos referimos con los límites. Ahora, ¿por qué los límites son un acto de amor? Porque el amor es poner el bienestar del otro por encima de tu propia satisfacción. Y a veces se necesita mucho valor y mucho amor para recibir una mala cara en el momento. Los límites contienen. Y a veces cuando un niño está, esto lo digo para los papás sobre todo de o adolescentes
O niños pequeños, ¿no? Cuando hacen el berrinche y se ponen así histéricos y te odio y todo esto, en realidad lo que ellos están soltando es toda esa emoción que tienen y se vale que la suelten. Pero esa expresión de que se ponen frenéticos es porque internamente se sienten descontrolados. Entonces, cuando la energía está toda descontrolada, lo que necesitas es algo que la contenga. Y esos son los límites. Los límites, aunque no gusten en el momento, dan seguridad. ¿Por qué? Porque evitan el desbordamiento. Ahora, repito, los límites son algo totalmente diferente a los premios y los castigos. Hay varias teorías, por ejemplo, la de Marshall Rosenberg, eh, psicólogo maravilloso, creador de la comunicación no violenta, que habla de que los premios y los castigos son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se basan en el condicionamiento de si tú haces lo que yo espero de ti, te premio, pero si no haces lo que yo espero de ti, te castigo. Entonces, lo que tú generas en la persona es el mismo grado de estrés. Por un lado, de esforzarte para hacerlo perfecto, para recibir el premio, que a veces el premio no es un regalo físico, a veces el premio es que no te deje de querer, que siga siendo el favorito, que siga siendo un ejemplo. Y eso a veces genera mucho estrés. Pero además, si no lo cumples, hay una consecuencia, hay un castigo. Pierdes el derecho, no vas a recibir esto, te dejo de dar. Entonces, castigos y premios a veces pueden generar culpa en los papás. ¿Cuándo? Cuando yo no estoy muy segura de que el límite que marco es por un bien mayor. Y cuando yo siento que puse un límite que no nace de mi convicción, sino que creo que es lo que yo debo de decir porque es lo que me enseñaron, entonces siento culpa. Pero también cuando yo castigo y creo que se me pasó la mano porque estaba cansado, porque estaba tenso, porque no pude, siento culpa. ¿Y qué es lo que en muchas ocasiones hacemos? Compensamos. A veces te castigo, te regaño, te grito, pero luego te compro un dulce o te llevo al cine o te digo que te quiero mucho. Y ahí fíjense que creo que esto es muy importante darnos cuenta. Y ahí el trabajo tiene que ver con uno mismo. Tenemos que identificar esas situaciones cuando tendemos a explotar y a castigar como un arrebato y darnos cuenta en qué situaciones después terminamos compensando. Ahí los hijos no tienen vela en el entierro. Ahí es trabajo personal de cada uno de ustedes revisar y tratar de mejorar esas condiciones. ¿Por qué? Porque se manda doble mensaje. Y lo que está en juego más adelante es la autoridad. Entonces, lo que sucede después, a través de estos juegos de te castigo y te enojo y no me di cuenta y me arrepiento y entonces te premio, es que después los hijos aprenden a manipular. Y eso acaba generando más culpa en los papás al grado que llega un día donde se sientan desesperados porque dicen, es que ya no sé cómo controlarlo, se burla de mi autoridad, ya no me hace caso, ya no puedo. Ahí, por eso digo, ahí el trabajo es exclusivamente papá, mamá. Y esas conductas, claro que se pueden revertir, pero ahí habla de empezar a poner límites a los propios padres. Fíjense bien, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, castigamos algo que no necesariamente tiene que ver con nuestros hijos. A veces a través de nuestros hijos castigamos a un tercero. Y esto es importante. Espero que no sea aquí el caso, pero esto es una charla para padres en general.
y voy a compartir uno de los temas que en muchas ocasiones se llevan a terapia. En ocasiones, papá y mamá están separados, papá y mamá están enojados y a veces utilizan a los hijos para castigar al papá o a la mamá. Y esto es muy importante tenerlo presente y tomar responsabilidad, porque los hijos no se usan para manipular ni para pagar deudas entre dos adultos. Cuando hay tema de desaveniencia entre papá y mamá como pareja, eso se resuelve entre dos adultos como pareja. Pero el vínculo de padre y madre ahí debe de ser de colaboración y de acuerdo cuando se trata de los hijos. Y por otro lado, en ocasiones compensamos a los hijos sin darnos cuenta que a quien estamos tratando de compensar es al niño o a la niña herida que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor, voy a hablar de casos que se llegan a terapia para que los tengan presentes, a lo mejor mis papás no me pudieron dar económicamente todo lo que a mí me hubiera gustado. Y entonces yo me esfuerzo, me mato para tener así todo, que mi hijo no le falte económicamente nada y darle todo lo que a mí me faltó. O a veces yo le doy todo lo que a mí me hubiera gustado, que me abrazaran, que me dijeran, que me dieran tiempo. Entonces, ojo, ¿sí? Porque cuando hacemos eso, creemos que estamos cubriendo sus necesidades y no. Estamos tratando de compensar alguna carencia que tuvimos en el pasado, pero sin darnos cuenta estamos desatendiendo otras áreas. Entonces, cuando esto ocurre, es importante verlo y se vale trabajarlo en terapia. O sea, papá y mamá también necesitan a veces ayuda. Y fíjense bien, esto yo lo quiero aquí compartir porque me parece que es muy importante que lo tengan presente. Papá y mamá también son seres humanos. Por lo tanto, tienen derecho a sentirse cansados. Tienen derecho a sentirse frustrados y enfadados a veces. Tienen derecho a tener miedo en algunas ocasiones. Y eso no significa que disminuya el amor. Papá y mamá también tienen emociones, pero ojo, las emociones que usualmente etiquetamos como negativas son parte de esta interconexión humana, incluyendo la relación con nuestros hijos y con nuestras hijas. Pero las emociones son pasajeras. Entonces, si a veces siento que amo a mis hijos, pero a veces siento que no los aguanto, no soy mal padre ni soy mala madre. Simplemente puedo tener cansancio. Puedo sentir frustración. Puedo estar enojada, pero esas emociones son pasajeras. Eso no determina el amor que sientes por tus hijos. Ahora, esto es muy importante, aprender a aceptar las emociones sin juzgarlas. Esto nos permite disolver la culpa y nos permite educar desde el amor incondicional. Hay muchas formas de expresar las emociones y ahí puede ser un regalo para retar nuestra creatividad. Más allá de los premios materiales, ¿cómo puedes expresar el amor, la alegría, la felicidad, la gratitud ante tus hijos? Y también hay maneras creativas de expresar el miedo, la ira, el enojo, el resentimiento, sin agredir a alguien. Hay ejercicios muy lindos de dibujar, de brincar, incluso hasta ejercicios que se pueden hacer en familia, donde se aprende a conocer las emociones, a expresarlas, a jugar y a reflexionar, aprendiendo y disfrutando cómo gestionar las emociones que son parte de los seres humanos. Otro punto que me parece importante a tener presente es sobre premios y castigos. Halagos y reproches son manipulaciones que promueven la autoexigencia e impiden la expresión del amor incondicional en nuestros vínculos. Y finalmente, y aquí, bueno, voy a quitar porque ya no sé por qué no alcanzo a ver,
Los límites son expresiones de amor sanos y necesarios en el desarrollo de nuestros hijos y van en dos vías, ¿sí? Los límites también aplican para papá y para mamá, no solo para los hijos. Aquí quisiera hacer una pausa antes de que entremos en algunas dinámicas para trabajar ahí el sentimiento de culpa. Así es que este es el momento para que si algún papá, alguna mamá quiere compartir o preguntar algo, este es el espacio. Tenemos varias preguntas, Doris, aquí. Dice, ¿cómo puedo saber dónde ya no soy yo quien debe apoyar a mi hijo y dejar que sea él mismo quien lo resuelva? El tema de la independencia. Bueno, pues esto es muy interesante. ¿Quién hace esta pregunta? No sé si es Milo, es MLO. Es muy interesante porque, bueno, me parece que la pregunta abarca mucho, ¿no? Pero fíjate bien, ¿cómo podrías saber si tu hijo tiene las competencias para poder autogestionar la situación? ¿Qué crees que sería lo primero para tú sentir, saber que tu hijo, que el tema que toca resolver ya está en la cancha de tu hijo? ¿Qué es lo primero que tendrías que saber? Lo primero que tendrías que hacer, conocerlo. Entonces, fíjense bien, muchas veces creemos que conocemos a nuestros hijos, pero en muchas ocasiones ni siquiera sabemos quién es su mejor amigo, qué temas tuvo en la escuela, qué retos tuvo, por qué está triste, por qué está encerrado. Entonces, creo que aquí son varios factores. La pregunta me parece que muy ambigua, porque podemos hablar desde temas, desde las drogas, hasta temas de enfrentar bullying en la escuela, hasta temas de no sentir vergüenza por X, ¿no? O sea, es muy amplia la pregunta, pero creo que lo primero que podríamos hacer es tener una buena comunicación y un conocimiento actualizado de las fortalezas y de las áreas de oportunidad que tiene tu hijo. Si tú tienes ese conocimiento, pues entonces creo que tienes la competencia como para analizar si a lo que él se enfrenta puedes dejarlo en libertad para que él actúe o requiere que haya cierta supervisión de tu parte o simplemente no está listo para lanzarse. Perfecto, gracias, Doris. Tenemos aquí Paloma, nos dice, ¿nos podrías dar un ejemplo de poner límites en el berrinche para controlar y que no ocurra el desbordamiento? Ay, miren, les voy a compartir una técnica muy interesante que se llama el abrazo de contención. Y esto, créanme que está probado por experiencia propia en un vuelo a Ciudad de México donde estaba el niño y todos los pasajeros y las sobrecargos y la pobre mamá, bueno, sudando, todo el mundo viéndola. Esto ocurre en cualquier lugar público, ¿no? Ahí es donde el papá o la mamá dicen, ay, que no me identifiquen como el progenitor de esta criatura, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Tú tomas al niño, haz de cuenta, el niño está aquí de frente y tú lo tomas, le sujetas los brazos en esta posición. ¿Sí? Y lo único que haces es, lo aprietas, no lo estrangulas, ¿eh? Solamente lo aprietas, ¿sí? Con firmeza, pero también con suavidad. Y le dices bajito al oído, ya te escuché, pero yo me hago cargo. Así, ya te escuché, pero yo me hago cargo. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué se llama abrazo de contención? Cuando un niño empieza a gritar, lo peor que puede hacer el papá y la mamá es ponerse a gritar. Con un adulto a veces funciona, a ver quién grita más fuerte y se quedan sorprendidos, no siempre. Pero un niño cuando grita
en realidad lo que está diciendo es, tengo una necesidad, escúchame. Y en muchos casos lo que sucede es que el niño ni siquiera sabe lo que quiere o lo que necesita, pero está agitado, tiene algo y no sabe qué es. Entonces, fíjense bien, lo que tú estás haciendo es abrazarlo. Ujú. Lo estás abrazando, le estás tocando los bracitos, ¿sí? Aquí, haz de cuenta, vamos a imaginar que este es el niño, ¿no? Aquí está la carita, o sea, haces esto. Tranquilo, ya te escuché, pero yo me hago cargo. Esto es una frase de programación neurolingüística donde estamos mandando mensaje al cerebro y a todo este sistema motriz. Primero, al abrazar, estoy conteniendo, ¿sí? Es el contacto físico. Además, es un contacto que no aprieta, pero que sí sostiene, ¿sí? El niño no se va para adelante. Y con la voz suave, pero firme, calmada, le dices, tranquilo, ya te escuché, pero yo me hago cargo. Es decir, aquí lo que se interpreta a nivel neuronal es, ya sé que tienes una necesidad, ya sé que estás inquieto, ya puedes descansar, yo estoy a cargo, yo adulto. Entonces, fíjense cómo con esta técnica tan simple puedes en ese momento cortar un berrinche. Sin agresión, sin grito, sin superioridad, eso es un límite con amor. Entonces, ahí la tienen grabada, practíquenla, es una técnica muy bonita, porque no hay violencia, hay comprensión. Qué Que, bonito. este es un Justo eso tema, nos decía Jerry, que cómo hacerle para para no sentir culpa por poner el límite en el berrinche. Exacto. y esto es muy importante, mire, esto que decía Jerry, voy a extenderme en el tema. Los castigos y los premios traen un discurso generacional de lo premio porque se esforzó, porque lo hizo, porque sacó 10, porque resaltó, porque fue el mejor. Y a veces sin darnos cuenta estamos promoviendo la competencia versus la colaboración con los mismos compañeros o hermanos. No es raro que muchas veces haya problemas de celos, de envidia, de separación entre los mismos hermanos, porque a lo mejor uno es el aplicado que siempre saca 10, está en el cuadro de honor y al otro le cuesta trabajo. Pero el ver que mis papás premian y le dan regalo porque sacó 10, el hermano que no está en el 10 empieza a sentir enojo, envidia, coraje, empieza a sentirse menos. Entonces, fíjense bien, los premios y los castigos, ¿qué pasa si el premio es, no te tengo que premiar pues, porque sacaste 10 o porque sacaste 8? Eso lo puedo gestionar de otra manera. Pero a lo mejor hoy los quiero premiar porque quiero celebrar la vida con ustedes. Vamos a disfrutar. ¿Por qué? No porque hayas logrado algo, simplemente porque valoro que seas mi hijo, porque quiero que compartamos un rato. Entonces, ¿qué pasa si los momentos agradables no son para reconocer que tú hiciste algo bueno? Eso se puede dialogar, se puede felicitar. De la misma manera que cuando cometes un error, yo me acuerdo que decían, es que es por su bien. Ahorita no lo entiende, pero cuando sea grande me lo va a agradecer. ¿Y cuál que agradecías? Odiabas a tus padres. Entonces, fíjense bien, en realidad, ¿cuál es el fin del castigo? Y esto es muy importante porque el objetivo de un castigo, entre comillas, productivo, sería que no lo vuelva a hacer. Pero ¿de qué sirve a un niño mientras más lo castigas? Más enojo y más resentimiento va generando y entonces lo que hace es que más lo hace para darte en la torre o lo hace cuando no lo ves. ¿Por qué? Porque no le ha caído el 20 que eso no conviene. Entonces fíjense bien, ¿qué caso tiene castigar si lo que podemos hacer mucho mejor es dialogar, sentarnos, conversar
y que el objetivo no es castigarte ni ponerte la letra escarlata ni azotarte porque no, eso ya pasó. Sentémonos a dialogar y déjame entender para qué haces esto, cómo te sientes. ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes contento? Y yo te comparto los puntos de vista. Y entonces veo junto contigo una manera diferente, uno, de que te caiga el 20 y tomes conciencia que esto no es bueno. O quizás yo como papá en esa conversación me doy cuenta que, pues que a lo mejor sí, ¿verdad? Y yo no lo había visto. Y dos, que entendiendo las posibles consecuencias, tú con conciencia elijas dejar de repetirlo porque ya te cayó el 20. Entonces, imagínense que empezáramos a cambiar la idea del castigo, o sea, fallaste, me siento, dialogo, comprendemos juntos y te cae el 20 de tal manera que si estoy o no estoy, tú ya entendiste que eso no es bueno para ti. Sí, creo que Perfecto, eso, gracias. Y justo tienes aquí a Ixil, que justo piensa lo mismo que acabas de decir. Dice, todo esto se basa en la confianza y libertad que le des a tus hijos. Qué tan abiertos y directos somos con ellos y que les hablemos de frente y contarles las cosas y que eso hacen ellos y les funcione. Muy bien, claro. gracias. Y ojo, también es importante recordar que los hijos no son terapeuta, ni son el mejor amigo, porque a veces en el afán de ser tan transparentes con los hijos, pues abrimos temas que por edad o por comprensión, pues a lo mejor todavía no tienen por qué saberlo y el saberlo o no realmente no va a impactar, ¿no? Entonces también creo que es importante tomar conciencia sí de esa transparencia, esa naturalidad, pero también ser selectivos en los temas que abordamos y cómo, ¿no? Claro. Y por último, Paloma nos pregunta que si los brazos del niño van cruzados cuando es lo del abrazo de contención. El niño los puede tener cruzados o los puede tener así, como los tengo yo, ¿no? Sueltos. Lo importante es que tú los cruces, lo importante es que tú toques, fíjate bien, con tu mano derecha su bracito izquierdo y con tu mano izquierda su bracito derecho. ¿Por qué? Porque al hacer esto estamos conectando hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Perfecto, pues seguimos adelante. Muchas gracias, te agradecen por acá. Gracias, Doris. Seguimos. Gracias. Bueno, pues ahora lo que les quiero compartir son algunos ejercicios muy breves, unas técnicas así como un kit de emergencia para trabajar culpas. Entonces, a ver, aquí voy a compartir esto. Fíjense bien. Algunas estrategias muy rápidas y muy breves para borrar culpa, porque la culpa pues ya es una emoción que a veces traemos muy heredada, entonces ya dijimos, no se trata de luchar contra la culpa, se trata de dejar de practicar la culpa y fomentar otras emociones como la alegría, la gratitud, la felicidad, etc. Entonces fíjense bien, la primera estrategia rapidísima es pónganse todos, por favor, en este momento, sentados, con sus pies apoyados en el piso, su espalda alineada, derechita, y tomen una respiración profunda. Exhalen suavemente por su nariz. Y quiero hacer esta reflexión. Cuando ustedes inhalan, ¿qué es lo que inhalan y meten a su cuerpo? ¿Qué es eso que inhalan? Oxígeno. ¿Qué hace el oxígeno? Limpia, regenera. El oxígeno es vida. Cuando ustedes exhalan ese oxígeno que inhalaron por su boca, ¿qué es lo que exhalan? Dióxido de carbono.
Es decir, toda la suciedad que limpió tu oxígeno, lo saca. Entonces, si nosotros tomamos conciencia, nuestra respiración es un recurso valiosísimo de autorreciclaje para nosotros mismos. ¿Qué pasa si así como estás sentada, con tu espalda derecha, tus hombros alineados, tomas una respiración profunda y mentalmente dices, inhalo vida, exhalo miedo. Inhalo vida, exhalo culpa. Inhalo amor, exhalo culpa. Inhalo presencia, exhalo culpa. Inhalo vida, exhalo culpa. Cada vez que las cosas no te salgan como quieren, es una nueva oportunidad para recordar que lo que hiciste ya pasó. Nueva oportunidad. Inhalo vida, exhalo culpa. Segunda técnica. Una vez que inhalas vida y exhalas culpa, recuerda esta frase, ¿me hundo o avanzo? Es decir, me hundo en la culpa y ahí me quedo sintiéndome mal o avanzo reconociendo que lo que hice ya no lo puedo cambiar, que lo puedo modificar para una situación futura, pero que cargar culpa me quita la alegría y no es productivo. Y que la decisión de quedarme hundido en la culpa o avanzar con esa conciencia es una elección que solo depende de mí. La tercera técnica, esta, fíjense, va contra el ruido mental, con el saboteador interno, el culpígeno interior que se niega a desaparecer. Entonces, cada vez que viene la tentación de sentir culpa, porque no cumpliste una promesa, porque gritaste, porque te estresaste, porque no fuiste congruente, ¿sí? Cada vez que te caches, que empiezas a sentir culpa, ¿cómo te caches? Cuando te sientes mal. Y cuando empiezas a pensar que lo pudiste hacer mejor o que no debiste hacer esto y aquello. Entonces, cuando llegue ese pensamiento, inhalas vida, exhalas miedo y le dices a ese ruido, gracias, pero yo me hago cargo. Es decir, ese pensamiento viene para tentarte a que te hundas. Pero dices, gracias, no me interesa, yo me hago cargo de avanzar. Esas frases mentales y decirlas repetidas veces cada vez que llega, van empezando a desarrollar una autoestima y una actitud de empoderamiento muy diferente, pero se requiere práctica. Ahora, para otras situaciones, el hacerte preguntas puede ser una herramienta muy útil para quitar culpas. Por ejemplo, este pensamiento de la regué, soy muy mala madre, voy a dañar a mis hijos, debí hacerlo mejor. A ver, ¿este pensamiento viene del miedo o viene del amor? Acuérdense que la culpa es hija del miedo. Y acuérdense que lo que nos da bienestar, serenidad, alegría, no resiste la culpa. Entonces, esto que yo estoy pensando de mí, ¿viene del miedo o viene del amor? Ok, ese es un primer filtro. Y si viene del miedo, pues yo decido si me hundo o avanzo, ¿no? Yo decido inhalar vida y exhalar miedo. Y si no es suficiente, viene la segunda pregunta. A ver, ¿sintiendo culpa resuelvo este problema? No. Entonces no es productivo sentir culpa, ¿no? Porque además sintiendo culpa, pierdo mi energía y me la paso mal y transmito eso. Entonces, si sintiendo culpa no lo resuelvo, bueno, inhalo vida,
exhalo culpa. Tercera pregunta. Ok, me enojé, fallé, no fui congruente. Inhalo, exhalo. Y yo me pregunto, a ver, mamá, a ver, papá, ¿qué necesitas aquí y ahora? Darme un baño, 5 minutos de silencio, salirme a gritar, tomarme un vaso con agua, hablarle a una amiga, ver un video divertido, que me dejen en paz 3 minutos. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo hago. ¿No lo puedo hacer en este momento? Ok. En este momento no lo puedo hacer, pero ya vi que lo necesito y en el primer momento me doy la oportunidad de hacerlo. Ya me quedo en paz. Esos pequeños detalles van a empezar a fomentar el autocuidado. Otra estrategia, y creo que ya la había compartido por ahí algún papá. Cuando ya la regué, cuando ya exploté, ok, inhalo vida, exhalo culpa, llevo mi mano derecha a mi corazón y me digo, me perdono porque no lo pude hacer mejor. ¿Qué significa esto? Tomar la conciencia que en ese momento, con la energía que tenía, echar un grito, ser incongruente, regarla, fue lo único que pude hacer. Ok, me perdono porque no lo pude hacer mejor. Pero a partir de ahorita, cambio la actitud y sigo adelante. Esa es una manera de cortar. Y antes del borraculpas, que es un ejercicio que quiero que ahorita hagamos todos para que lo experimenten, quiero decirles que hacer terapia se vale. Papá y mamá también a veces necesitan apoyo y contención. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Esta es una técnica muy simple y muy poderosa de programación neurolingüística que me gusta llamarle el borraculpas. Quiero invitarlos, por favor, a que hagamos este ejercicio en el que les pido, por favor, que se sienten con su espalda alineada, sus pies apoyados en el piso, su barbilla preferentemente a 90 grados, sus hombros alineados. Y van a tomar una inhalación y van a exhalar suavemente por su boca. Van a cerrar, por favor, sus ojos y van a inhalar profundo y exhalar suavemente por su boca. Y van a continuar sosteniendo esta atención al ritmo de su respiración. Es decir, simplemente van a estar poniendo atención cada vez que inhalas y cada vez que exhalas. Y así en contacto con tu respiración, es muy posible que tu mente consciente esté poniendo atención a algún ruido externo o que tu mente consciente esté poniendo atención a alguna imagen, algún pensamiento, o quizás tu mente consciente esté poniendo atención a alguna sensación. Pero tu mente inconsciente cada vez está poniendo más atención a lo que yo te voy diciendo. Y protegidamente y amorosamente te vas permitiendo entrar en este ejercicio en el que vas a aprender de una manera divertida, contenida y segura cómo borrar memorias de culpa. Fíjate bien, así con tus ojos cerrados y manteniendo el ritmo de tu respiración, quiero que así con tus ojos cerrados dirijas tu mirada hacia arriba del lado izquierdo.
Y quiero que traigas a tu mente el recuerdo de alguna experiencia en la que tú hayas experimentado culpa por cualquier motivo. Ese recuerdo es inofensivo porque tan solo es un recuerdo, es una imagen, es un holograma. Pero simplemente vas y lo ubicas y lo haces presente. Ahora fíjate bien, con el poder de tu imaginación vas a llevar ese recuerdo frente a ti, como si fuera una película que estuvieras viendo. Y fíjate bien, ahora vas a ver cómo esa imagen se va hacia atrás, se va alejando. Incluso esa imagen empieza a verse borrosa. Incluso empieza a verse muy pixeleada, muy difusa y se va alejando más. Y tomas una respiración profunda y al mandar el aire por tu boca hacia esa imagen, vas viendo cómo esa imagen termina de disolverse. Y se va disolviendo, se va desintegrando, porque esa experiencia que ocurrió allá y entonces es tan solo un recuerdo. Y un recuerdo es aire, y el aire con aire se va. Y ahora, inhala profundo y exhala por cualquier partícula que haya quedado de aire. Y exhálala hacia esa imagen. Y ahora fíjate bien. Date cuenta cómo ahora que has desintegrado esa imagen que era aire, queda un espacio vacío, un espacio fértil para poder avanzar amorosamente, protegidamente, armoniosamente, a través de ese espacio que ha quedado libre para crear algo desde el amor, desde la alegría, desde la gratitud. Porque el recuerdo que ocurrió allá y entonces y que antes pesaba, aquí y ahora se ha desintegrado. Aquí y ahora, quien tú eres alguien lleno de posibilidades para avanzar, aprendiendo y disfrutando, disfrutando y aprendiendo de la gran aventura que significa ser padre y madre desde el amor y la libertad. Y que consciente o inconscientemente, algo más grande que tú eligió para esta vida. Así es que inhala profundo, exhala, junta las palmas de tu mano, de tus manos, llévalas a la altura de tu pecho y con suavidad haz una reverencia con tu cabeza, agradeciendo y reconociendo que hasta el día de hoy has hecho lo mejor que has podido con los recursos que tienes para dar lo mejor de ti como papá o como mamá. Y desde ese reconocimiento, te pido por favor que abras tus ojos y me encantaría
que se dieran la oportunidad por estos instantes de abrir sus cámaras, todos los papás y mamás que se han tomado el tiempo para estar aquí aprendiendo y disfrutando, abran sus cámaras un minuto, por favor, porque me encantaría que todos, o incluso si no quieren abrir sus cámaras, abran sus micrófonos, se den un aplauso con mucho amor y con mucho reconocimiento. Y solo para concluir, me gustaría dejarles esto como reflexión. El amor no se crea ni se destruye. Simplemente se expresa de diferentes formas. Cuando tú aceptas que tus padres te dieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron, recuperas la dignidad, esa certeza de que tú como papá, como mamá, como ser humano mereces que te sucedan las mejores cosas, porque recuerdas lo que en esencia eres. Y desde el amor que eres, creas experiencias en libertad, alegría, paz interior en tus diferentes roles, como hombre, como mujer, como papá, como mamá, como hermano, como prima, como ser humano. Muchas gracias por estar aquí, por compartir esta experiencia. Muchísimas gracias a ti, Doris. Qué bonita reflexión, qué bonito ejercicio. Y ya nada más para concluir, si tenemos alguna duda, alguna pregunta en el chat o también pueden abrir sus micrófonos. Y si no tienen dudas o preguntas, a mí me gustaría cerrar con que nos pongan en el chat una cosa que se llevan en su maleta de la paternidad del día de hoy. Ay, qué lindo, sería como un jardín de formas de ver la paternidad. Qué bonita dinámica. Agradecen mucho y Eli se lleva agradecimiento en su maleta. Ari se lleva que no olvidar que antes de ser padres somos seres humanos. Eli, fortaleza. Jerry, reconocimiento. Blanca, no ser tan dura con ella misma. Ay, Blanca, te comparto un tip. Si tú sigues diciendo no ser tan dura conmigo misma, tu mente inconsciente sigue diciendo que eres dura. Tú di, ser más amorosa conmigo, ser más compasiva conmigo. Y eso va a empezar a cambiar la forma de verte. Carmen se lleva paz interior. Claudia se lleva merecimiento. Qué bueno. Luego, Bárcenas, aprender a sanarse. Nancy, reflexión y trabajar en sí misma. Mai, sentirse orgullosa de cómo lo ha hecho. Blanca, ok, ser más compasiva. Mitch se queda con tranquilidad de saber que sí se puede ser mejor padre, claro que sí. Ingrid se lleva paz y agradecimiento. Minerva, tranquilidad. Gis, el abrazo de contención, que ya va a ser su herramienta de apoyo. Brenda se va a consentir a sí misma, muy bien, Brenda. Denise, no soy yo, tranquilidad, pero yo también. Y Dalit se lleva un corazoncito libre de culpa, qué bonito. Susi, que gracias por la experiencia, que se lleva paz. Paloma, soltar más rápido y volver a intentarlo. Y Brenda, abrazarse cada que ella pueda. Qué bonito. Qué bonito los papás de Brain Focus. Y Diani se lleva agradecimiento y las técnicas muy buenas. Pues hermosa, hermosa dinámica, preciosas todas estas técnicas que nos compartes, Doris, y me encanta que siempre nos dejas con nuestro kit de la paternidad, y pues te lo quiero agradecer muchísimo y espero que te podamos invitar muy, muy pronto. Ya viste que los papás se quedan felices. Y bueno, Ingrid, ya para cerrar, te agradece por el tema, Ari te agradece por los tips.
y esperamos verte muy pronto aquí de nuevo, Doris, en Brain Focus. Y gracias a todos los papás y recuerden que nos vemos en un mes con nuestro siguiente tema, que es un tema fuerte, Doris. Luego, si quieres acompañarnos, es la doctora Lorena Villalpando, que va a hablar de un tema fuerte que es la prevención del suicidio. Así que es un tema que no es tan bonito como este, pero son temas de prevención que son bien importantes también. Así que pues nos vemos dentro de un mes y gracias, Doris, y gracias a todos los papás, que tengan muy buena noche. Gracias, Denise, gracias, Joana, y gracias a todos los papás. Linda noche y dulces sueños. Chao, chao. Un aplauso, gracias.